nuestro digno paisano, doctor Medina. Así es. Su peor enemigo es el tiempo. Tendrá 6 meses para evaluar a nuevas autoridades y 4 cuerpos colegiados, sin contar que antes debe aprobar un reglamento para dicha evaluación. Primera pregunta para el doctor Dávila. Con mi saludo de bienvenida, doctor Medina. Doctor Dávila, ese primer elemento que señala una crónica de Alfonso Albán del diario Expreso, decía él hace días mismo que el reglamento para dicha evaluación es muy importante. El trazo de este reglamento está dado o ha comenzado o todavía faltan circunstancias. Y yo lo que le quería preguntar es si el fiscal general, si el contralor, si el procurador, que no tenemos, si el defensor del pueblo, si el defensor del público, si el Consejo Nacional Electoral como organismo, si Nubia Villasís como presidenta. Acá tenemos a otras autoridades como el Tribunal Contencioso Electoral, donde está presidiendo otro ciudadano de apellido Bacal, que es el hermano precisamente del señor fiscal. ¿Qué pasó con él el día de ayer? También estamos aludiendo al Consejo de la Judicatura. Muchas voces claman como para que el primer turno de la indagación y de la reestructuración sea este Consejo de la Judicatura, porque tiene un poder increíble, con un respaldo impresionante de todo, de connotación ideológica, dice la gente, para tapar los mecanismos que estaba utilizando el otrora respetabilísimo Gustavo Yal. No han correspondido a los momentos que está viviendo la sociedad ecuatoriana y la angustia social. Y bueno, ya han ido a la Superintendencia de Información y Comunicación, importante sector. Van a ir a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, seguramente con una merecida descalificación del autor, uno de los autores de la crisis económica que vive el país, y que por premio, así es las cosas mal hechas, Patricio Rivera, esta es mi opinión, con la venia de ustedes, distinguidos caballeros, pero Patricio Rivera no merece estar en un staff que busca precisamente cambiar de rumbo a la República, especialmente en un área como la económica, donde hemos cometido muchísimos errores, abusos y distorsiones. La superintendencia de compañías también será motivo de análisis de parte del Consejo. Yo creo que estoy aludiendo a la Corte Constitucional también. Todos estos van a ser parte de seguramente un cronograma, pero como que Julio César nos dijo ayer, no hay ningún, bueno, no dijo no hay ningún apuro, pero nos dijo que no estamos tan rebasados por las circunstancias. Ha iniciado el Consejo de Participación Ciudadana su primera evaluación y ha tomado medidas en el caso del fiscal, que nos pasa a explicar generosamente uno de sus integrantes que tanto apreciamos y en el que creemos, al igual que en el resto de sus compañeros, el señor doctor Pablo Dávila, a quien le pasamos a escuchar en una especie de resumen de lo que ayer decidió este Consejo
en el que hemos volcado todas nuestras esperanzas de cambio. Así es que, doctor Dávila, bienvenido, muy buenos días. Gonzalo, buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Doctor Medina, un gusto compartir con usted este panel. Quisiera quizás dividir dos partes importantes del planteamiento que usted hacía, Gonzalo. La primera parte sobre el reglamento. Indudablemente esa es la pieza inicial sobre la cual nosotros debemos trabajar. El documento está listo. Hemos dividido dos partes fundamentales. La una es el manejo del proceso para la evaluación propiamente y que garantice la legítima defensa, todas las garantías del debido proceso, básicamente una implementación clara del Estado de Derecho para que el proceso de evaluación permita a todas las personas que van a ser evaluadas contar con las garantías del caso. Como alguna vez comentamos con usted mismo, creemos en el Consejo que es fundamental demostrar, aparte de que el trabajo se va a hacer de la manera más eficiente, pero es importante también demostrar que somos capaces de hacerlo de una manera diferente a lo que hemos estado acostumbrados, respetando el derecho de las personas a defenderse independientemente de quiénes sean, independientemente de lo que haya pasado, e de hecho independientemente de la opinión generalizada ciudadana que puede tender a incidir, a influir y querer decisiones lo más rápido posible. Pero si queremos que esto funcione y si queremos que los resultados que vengan sean los que el país necesita, hay que demostrarle a la ciudadanía, hay que demostrarle al Ecuador entero de que estas cosas se pueden hacer adecuadamente. Pero ese es el primer elemento, el proceso. No obstante, perdone la interrupción, los ritmos son muy significativos. Correcto. Para el estado en que está la República. Correcto. Parte de ese bien hacer está en hacerlo rápido, de hecho, correcto, y en hacerlo adecuadamente. Y en exigir que los comparecientes tengan preparados sus papeles, sus explicaciones, correcto, sus respuestas a tiempo, ¿no? Su descargo. Su descargo, sí. Así es. Esa es la palabra. Creo que puedo yo anticiparme en decirles que el procedimiento que se está manejando, por supuesto, con todos los elementos de desglose necesarios en el camino, pero particularmente incluye una fase de investigación, incluirá una fase de contradicción, donde la persona investigada tendrá precisamente la posibilidad de establecer sus argumentos y su posición. Luego tendremos una audiencia pública, que es como lo que manda el anexo 3 también. La idea es proceder a un proceso de evaluación posteriormente y finalmente la resolución que corresponda. El segundo punto, creo que es importante informarle al país, está dado en las herramientas con las cuales se va a evaluar dentro de ese proceso. Y ahí están los parámetros, ahí están los estándares y los 37, indicadores. ¿No? Exactamente. El día de ayer nosotros ya aprobamos estos estándares y estos parámetros generales. ¿A qué aluden, doctor Dávila? Esencialmente tenemos 5 líneas de reflexión, por supuesto, con mucho gusto. La primera está dentro, vinculado a todo aquello que representa la legitimidad en el ejercicio del cargo. ¿Qué quiere decir esto? Varios de los funcionarios o todos los funcionarios evaluados tendrán que ser considerados desde el proceso de selección. Cómo se manejaron los diferentes procesos en el Consejo de Participación Ciudadana anterior, qué nivel de independencia y autonomía hubo por parte de ese consejo al designar a los funcionarios, qué tráfico de influencias pudo haber habido en el proceso, qué intereses hubo en el proceso, se cumplió efectivamente el proceso de designación y qué nivel de participación ciudadana real hubo en ese proceso. Un segundo parámetro importante es el cumplimiento de la ley, porque todo funcionario público, todo ciudadano en general en nuestro país, por mandato constitucional, tiene la obligación de cumplir la norma. Y por tanto tendremos que evaluar el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de las leyes pertinentes al cargo y una serie de disposiciones regulatorias, reglamentarias especiales que apliquen al cargo que se ha evaluado. Un tercer elemento clave, Gonzalo, que se ha decidido al interior del Consejo es evaluar el manejo de fondos públicos. Ese es un tercer elemento fundamental, que si bien está vinculado al anterior, hemos querido darle la relevancia del caso por el peso específico que tiene en materia de transparencia y lucha contra la impunidad. En materia de fondos públicos hay que empezar verificando si es que ha habido un plan financiero aplicado
dentro de la gestión de las autoridades que sean evaluadas. ¿Qué políticas públicas, qué informes, qué reportes se presentaron en materia de fondos públicos? ¿Se cumplió la planificación presupuestaria de la institución correspondiente? ¿Y qué nivel de participación ciudadana, una vez más, ha existido en este tercer elemento? Un cuarto elemento fundamental... Perdone, la comparecencia de Patricio Rivera facilitará, así como de otros funcionarios que tienen protagonismo, digamos, en el manejo financiero de la caja fiscal, valga la redundancia, esos van a ser los auxiliares de cuantificación y el destino de recursos y la parte de la corrupción y la parte de los premios, o sea, el proceso de desperdicio de recursos, desperdicio en el sentido de que por lo menos 2/3 partes no han sido reportes coherentes, bien explicados, y ha habido mucho dinero en el Ecuador en esta última década, muchísimo dinero, y sin embargo, cantidades inmensas que ustedes tienen que cotejar de deuda pública han prácticamente duplicado el gasto que ha significado. Entonces, ese dinero no está invertido, porque por más que le pongamos, qué sé yo, precios onerosísimos a cada una de las carreteras, a cada uno de los elementos de infraestructura que han construido, no da semejante cantidad que hasta finales del 16, según Contraloría, estamos ya bordeando los 60 y pico de miles de millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Porque la gente lo que quiere es que ustedes rescaten ese dinero. Es decir, ya una vez teniéndole en la mesa de acusación a tanta gente, porque son todos los que van a dirigir o han venido dirigiendo los organismos más importantes de control, ellos deben saber dónde es que cada uno tiene que informar qué ha hecho por recuperar esos dineros, qué ha hecho para cuantificar realmente la dimensión de la estafa de que ha sido objeto nuestro país. Perdone, Pablo, por expresarme de esa manera, pero no hay cómo no indignarse. Tenga la bondad, doctor. Sí, no hay problema, Gonzalo. Yo de hecho creo que los ciudadanos en general estamos profundamente indignados por cada una de las noticias que día a día se publican en los noticieros y que nos permiten ver, ante todo, la oscuridad y el secretismo con el que se manejaron las cuentas públicas y el manejo también de la función pública. No hay mayor caldo de cultivo para la corrupción precisamente que esta manera de manejar las cosas a escondidas. Cuando nosotros escuchamos los audios que salen por semana y por meses aquí, creo que nos podemos dar cuenta del irrespeto al ejercicio de una función pública importante en nuestro país. Ahora, volviendo a la reflexión del Consejo, yo creo que hay una oportunidad importante para los ecuatorianos. Yo creo particularmente que en el Consejo Transitorio tendremos la obligación y la oportunidad de evaluar una serie de elementos investigativos que nos van a permitir establecer con mucha mayor claridad cuál fue el manejo de los fondos públicos, por ejemplo, en el manejo de la gestión económico-financiera del Estado. También vamos a poder establecer con mayor claridad qué responsabilidad, como usted sugería, tuvieron cada una de las autoridades en este proceso, qué hicieron y qué dejaron de hacer, qué temas dejaron pasar, en qué materia hubo complicidad frente a decisiones de otras autoridades públicas. Todo eso tiene que salir en el proceso de evaluación y tiene que ser la motivación pertinente, la justificación en derecho para que nosotros tomemos las decisiones que correspondan. Y en ese sentido, para cerrar la última parte de su primera reflexión, Gonzalo, nosotros estamos muy conscientes de lo que representa el tiempo en este proceso. Por eso creo que una de las primeras decisiones importantes fue estructurar las 3 subcomisiones, tanto las de evaluación como la de organización de los concursos paralelamente, de tal manera que no perdamos un segundo de tiempo en la elaboración de las
políticas públicas y los reglamentos internos necesarios para poder hacer la transición lo más pronto posible. Estamos trabajando bajo el liderazgo del doctor Trujillo, por supuesto, para definir este organigrama de trabajo lo más pronto posible. Es importante informarle al país, y supongo que se habrá recogido en algunas notas de prensa del día de ayer, pero afortunadamente los parámetros que fueron presentados ya cuentan con un primer conocimiento por parte de Naciones Unidas, que ha reconocido la integralidad de los parámetros presentados en función de estándares internacionales. Nos han sugerido algunos indicadores adicionales que justamente en estos días, Gonzalo, entre hoy y mañana, estaremos terminando su inclusión para poder tener ya la matriz definitiva y arrancar con todos los procesos. Una herramienta que estaban solicitando al unísono determinados estamentos de investigación es un parecer, por así decirlo, de la Procuraduría General del Estado respecto de las metodologías que debe utilizarse para indagar este asunto de fondo, que es la perversión, que es la corrupción con los dineros del Estado, con los dineros del pueblo ecuatoriano. Usted que fue procurador del Estado, doctor Medina, y que sabe de memoria el rol y las responsabilidades que recaen en ese alto organismo, que otorga permisividad a todo tipo de contratación pública, porque aquí el secreto de todo está en la contratación pública. Este es el capítulo, en mi opinión, más importante que tiene que indagar este Consejo de Participación Ciudadana. Los ciudadanos le pedimos al Consejo que tenga la bondad de revisar. Ahora, imagínese usted lo que es revisar. La cantidad, la cuantía y todos los elementos que reúne 10 años de contratación pública, sin ningún tipo de inventario ético, sin ninguna calificación o seguimiento. Usted sabe el destino que tienen incluso algunos documentos de comprobación que no podrán ser analizados por la comisión porque se llevó uno de los peligrosos delincuentes administrativos que ha tenido la República del Ecuador por mal escogitamiento y porque se enseñó prácticamente a convivir con la corrupción y almorzando simultáneamente con el presidente de la República, el señor Correa, etcétera, etcétera. Eso está totalmente comprobado. Entonces yo lo que pregunto y le ruego a usted manifestar es, ¿qué podríamos sacar tanto de la propia Fiscalía, pero mucho más de la Procuraduría y de la Contraloría General del Estado? ¿Qué sugeriría usted al Consejo de Participación Transitorio para que ejercite con la experiencia que a usted le caracteriza y especialmente sus virtudes éticas? Tenga la bondad. Es Procurador Medina, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Permítame primero expresar mi complacencia de participar en esta mesa con el doctor Dávila, a quien le felicito por el nombramiento, pero más que felicitarle, hacer los mejores votos por el éxito en una tarea de veras compleja y trascendente. Por su intermedio quiero llegar a todos y cada uno de los miembros del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y expresarles este anhelo de un ecuatoriano más. En lo que toca a su inquietud, Gonzalo, usted ha tocado un punto neurálgico de la corrupción. Ese punto neurálgico de la corrupción es la contratación pública. Por eso es que, aparte de los factores éticos que deben concurrir en todos y cada uno de los servidores públicos que tienen que ver con los procesos de contratación pública, se debe procurar una normativa jurídica que garantice la transparencia,
la honestidad en la contratación pública. Por eso que creo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio va a tener, desde mi modestísimo criterio, que plantear las necesidades urgentes de reformas legislativas que restituyan, por ejemplo, la necesidad del informe previo a la contratación pública de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado. La primera, en los aspectos técnicos y financieros. La segunda, en los aspectos eminentemente jurídicos, para tratar de evitar, de prever las posibilidades de comisión de inconductas de corrupción en el proceso de contratación pública. Va a ser necesario acometer una reforma sustancial de la ley de contratación pública, elaborada con un criterio de inmensa permisividad, para precisamente prever las normas adecuadas que eviten llegar a contratar bajo el régimen de excepción, olvidando que la regla casi absoluta de la contratación pública debe ser el concurso, la licitación. No es posible que todo en este país, en definitiva, se contrate al ojo de la conveniencia. Se contrate bajo este régimen de excepción, es decir, se utiliza el sistema llamado contratación a dedo, que tantas consecuencias negativas ha provocado. Perdone, doctor, es que se le acusa a esta Asamblea Nacional de estar contribuyendo de un tiempo a esta parte al ocultamiento de estos episodios. Y en cambio, en paralelo, la ciudadanía confía en este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para que le solucione los problemas, pero no es un ente legislativo. No pueden tampoco llegar con un exhorto, con una declaración baladí. Tienen que llegar con una exigencia contundente y un reclamo social, porque ustedes representan a la sociedad ecuatoriana, doctor Dávila. Entonces, esto no puede ser petitorios, exhortos, no, esto tiene que ser medidas contundentes y carácter y fuerza y energía y respaldo no les falta de parte de nada ni de nadie. Doctor Dávila, haciendo una parte de esto es clave, la contratación pública. ¿Qué se le viene a usted como iniciativa en la mesa de participación ciudadana? Yo enseguida le devuelvo el uso de la palabra, doctor Medina. Sí, para conversar, ¿no? Sí, claro que sí, doctor Medina, muchísimas gracias por sus gentiles palabras. Yo creo que hay que tener presente que el Consejo Transitorio no solamente tiene las facultades extraordinarias de evaluación y de organización de los concursos a los que hace referencia el anexo 3, sino que por mandato del mismo anexo 3 estamos obligados a asumir todas las competencias formales del Consejo que están previstas en la Constitución de la República. Dentro de esas competencias está plantear sugerencias, precisamente proyectos que permitan luchar contra la corrupción. Y yo coincido plenamente que el tema de contratación pública que usted mencionaba y explicaba el doctor Medina es un tema fundamental. Creo que el país entero ha sido un testigo permanente, prácticamente diario, del uso y del abuso que se hizo de las contrataciones por vía excepcional, utilizando ciertas figuras que se crearon en la última ley de contratación pública, del Sistema Nacional de Contratación Pública. Eso tiene que eliminarse porque, como comentaba el doctor Medina, la regla dejó de ser la regla para que la excepción se convierta en el modus operandi de todas las instituciones públicas.
Y adicionalmente creo que ello también nos ayuda a entender cuán importante es en la administración pública, en el servicio público, el ejemplo, Gonzalo. Porque mientras la máxima autoridad del Estado no tenía empacho en defender procesos de contratación directa, ¿qué podíamos esperar de los ministerios? ¿Qué podíamos esperar de las secretarías de Estado? Todo el mundo se acostumbró a actuar y a contratar a través de estos mecanismos excepcionales. Por tanto, dejamos de tener un sistema adecuado para vivir en función de la excepción. Y eso tiene que cambiar. Mi impresión es que dentro de los proyectos que nosotros podamos presentar, de las sugerencias que podamos plantear en temas de reforma normativa, deberá estar precisamente un planteamiento directo respecto a la contratación pública. Quiero que la escuchen los oyentes y obviamente mis distinguidos invitados, a un abogado de los Tribunales de Justicia de Ecuador, muy conocido y muy demandante de justicia y de probidad, con un inventario en su memoria magnífico de lo que yo conozco respecto al proceso de corrupción que ha vivido nuestra nación. Y él precisamente invocaba la necesidad de establecer, y él ya ha establecido porque señaló la cifra de contrataciones que se han manejado en los presupuestos del Estado en estos últimos años, que es el meollo del asunto en términos de descrédito ético del manejo público. Eso él ha descontado un 10, un 15% de las comisiones que esos son lo que ya conoce cualquier contratista con el Estado o con cualquier organismo de interés público. Eso es lo que tienen que reservar, digamos, para los que tienen que poner el visto bueno a todos los contratos. Como es un reparto tan macro, la pregunta a Pablo Dávila es: ¿cómo ustedes van a inventariar toda la contratación pública? Complicadísimo, imagínese usted. Pero sí rubros significativos o obras que sirvan por lo menos de referente para recaudar determinados dineros que se han ido escapándose entre la voluntad de los que contrataron la obra, de los que vendieron la infraestructura, etcétera, etcétera, o de las formas como inventaron. La creatividad también fue complicadísima, la forma de pagos anticipados, figuras y metodologías, formatos de pago que se inventó la administración Correa conjuntamente con chinos y más. Deben estar oyéndome en Embajada China y ellos saben que la prensa ecuatoriana no está falseando a la verdad. Yo por eso le llamo a que me dé una opinión Ramiro Aguilar para que ustedes le escuchen. El correísmo manejó alrededor de 360.000 millones de dólares en presupuestos entre el 2007 y el 2017. Póngale a esos 360.000 millones de dólares un porcentaje de corrupción entre el 10 y el 15%. Son cantidades astronómicas, de las cuales los corruptos tienen que cuidar. Y cuando se entregan, y esto es importante, cuando se entregan y cuando negocian acuerdos con la Fiscalía, ejemplo, una señora Larrea que estaba trabajando en el IES, dice: sí, a ver, yo les pago unos 3 milloncitos, que me pongan presa unos 50 meses, porque yo quiero salir antes de que se termine de graduar mi hijo, hablo figurativamente. Sí, pero la Fiscalía se cercioró de dos cosas. Primero, de si esos 3 millones son lo único que se llevó, punto uno. Y punto dos, si tiene capacidad de pago de esos 3 millones de inmediata. ¿Cuántos millones de dólares de GLAD han regresado al país? Dígame en cuántos. Necesitamos que se haga una repatriación del dinero que se robaron. Doctor Dávila, cuando conversa usted, por ejemplo, con un compañero de mesa, con el doctor Zavala, se me ocurre, los vemos haciendo un subfrente muy, muy importante, hijo de un distinguido ecuatoriano como fue su señor padre, vicepresidente de la República. Entonces, allí ustedes, ¿cómo cuajan, digamos, lo que van a sugerir a la mesa general para más o menos inventariar esto y saber dónde podrían estar los dineros
que hoy mantienen reserva están silenciosos porque no van a poder gastarse. No van a poder gastarse, salvo que lo hagan con otras formas y otras mecánicas que se excedan a la imaginación racional de las personas y especialmente de los investigadores y fiscales ciudadanos como son ustedes. Tenga la bondad, doctor, perdone. Creo que le cogí el tema más inquietante. Más delicado. Sí, yo creo que por honestidad con el país hay que decir de entrada que las capacidades que tiene el Consejo para poder investigar todos los temas que han ocurrido en los últimos 10 años son limitadas. Por tanto, nos va a tocar hacer un esfuerzo muy importante de priorización en el trabajo. Hay que recordar que el Consejo Transitorio tiene al menos 2 facultades extraordinarias fruto del plebiscito, fruto del referéndum y consulta ecuatoriano que no podemos dejar de hacer, que son fundamentales. El uno es el proceso de evaluación de las autoridades y el reemplazo de las mismas, organizando los concursos pertinentes. Sin embargo, el proceso de investigación de aquellos actos de corrupción que han existido en los últimos años es también un clamor ciudadano. Y yo creo que en ese esquema, cuando usted me preguntaba qué se ha hablado al interior del Consejo, bueno, se constituyó lo más pronto posible la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, que debe ser la ordenada estatutaria y jurídicamente para entrar en el proceso de investigación. Y creemos que ahí habrá que por lo menos priorizar los casos más emblemáticos y esenciales que permitirían al Consejo por lo menos sentar un precedente y una base de sanción de lo que ha sido estos actos que tanto perjuicio le han causado al Estado ecuatoriano. Esa es quizás una de las reflexiones que no necesariamente es ya un tema interno del Consejo. La verdad, Gonzalo, el presidente, el doctor Julio César Trujillo, ha sido claro en ese sentido. La misma doctora Arboleda, que está presidiendo la Secretaría Anticorrupción, ha dicho ya que nosotros priorizaremos esos casos emblemáticos que nos permitan establecer un precedente claro en la lucha contra la corrupción. Y por supuesto, de ahí el Consejo, en mi opinión, Gonzalo, si es que logramos establecer las bases de lo que debe ser el proceso investigativo honesto, de lo que debe ser un proceso de investigación transparente y autónomo, más allá de lo que nosotros directamente podamos hacer, habremos dejado un legado importante para que en el futuro quien le corresponda hacer esa función haga la labor que le corresponda bajo los lineamientos del trabajo que nosotros sentemos como bases fundamentales en la lucha contra la corrupción. Esto no va a permitir que los mismos legislen la forma de cubrirse las espaldas, que es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué piensan hacer, doctor Medina? ¿Cómo podríamos usted sugerir a la comisión transitoria? ¿Qué piensan hacer con el estamento fiscalizador, o sea, con la Fiscalía General del Estado? Si en este momento yo le convoco al señor Contralor General del Estado y le digo, doctor Poli, ¿cómo usted ha llegado a determinar algunas circunstancias? Pablo Celi, perdón. Muchísimas gracias. Doctor Pablo Celi, ¿cómo ha llegado usted a determinar lo que existe en este momento, ¿no es cierto?, como resultado de su indagación de última hora, que ha sido ahora sí, yo diría hasta ejemplar para otras épocas del... ¿Qué podríamos sacar si usted, que colaboró con el doctor Carlos Polis, seguramente conoce las cosas que se escondieron, los documentos que fueron llevados a Miami, y le puede asesorar a la comisión para que la Comisión de Participación Ciudadana haga los esfuerzos, porque estamos pidiendo ayuda a Naciones Unidas y creo que lo van a hacer. La comisión del doctor Trujillo, la comisión de Pablo, lo van a hacer. Pedir ayuda internacional como ocurrió con algún país centroamericano. Pero eso demora. En cambio, aquí tenemos a mano
ya unos inventarios muy respetables, unos estudios que tienen forma de auditorías integrales de parte de la Contraloría. ¿Por qué no apelar a esos informes que están listos de diferentes dimensiones de contratación pública, doctor Dávila? Y con eso la Contraloría puede ser una orientadora, digamos, una proveedora de documentación y de contratación pública muy importante. Es más, doctor Dávila, yo quiero quejarme delante de toda la ciudadanía que me escucha, que tengan cuidado con nuevas compras de material para las Fuerzas Armadas que están gestionando en Qatar. Y hay muchas denuncias en este sentido. Está la señora Ivonne Baki, que está como de embajadora en esos países, al unísono con algún estamento de la defensa. Están buscando, y algún militar inclusive en servicio activo, de lo que me ha llegado a mi conocimiento, están ya buscando material, es decir, adquirir bajo contrato, naturalmente no podrían hacerlo de otra manera, material de guerra, aviones que tan malos salieron de la época anterior, pero están buscándolo en Qatar, están buscándolo en el África. Nuevamente son cosas que inquietan, y que aprovecho yo la coyuntura para darle esta pista a Julio César y a todos ustedes para que estén vigilantes de estas adquisiciones que están en camino en este momento. La institución militar es la que más necesita de estos materiales, pero tiene que ser una comisión honorable la que proceda de distinta manera a lo que han hecho otras compras al exterior de estos materiales usados, especialmente. Solamente le dejo como inquietud de parte del periodista. Entonces, vamos a lo de la contratación pública de nuevo, doctor Dávila, mil perdones. La sugerencia que pueda darnos el doctor Medina también va a resultar interesante. Le cambio el turno. Doctor Medina. En mi primera intervención, Gonzalo, he señalado simplemente 2 ejemplos de reformas normativas que son un imperativo categórico, pero podríamos darlos muchos. Por ejemplo, hay necesidad de reformar el Código Integral Penal para suprimir ese requisito de procedibilidad que se llama pronunciamiento previo de la Contraloría estableciendo indicios de responsabilidad penal, lo que ha sido naturalmente obstáculo para que la Fiscalía pueda realizar de manera realmente oportuna investigaciones, sobre todo en la materia de contratación pública. Va a ser necesario reformar también el cuerpo normativo que he indicado, restableciendo al peculado la concesión de contratos a dedo, que estuvo antes en el abominado Código Penal anterior y que le sacaron en el nuevo código para convertirle en un delito menor que se llama tráfico de influencias. Estamos simplemente señalando ideas. Y claro que estas ideas deben dejar de quedarse en ese nivel de ideas. Y entonces el Consejo de Participación Ciudadana va a tener que hacer un inmenso esfuerzo para presentar al órgano legislativo proyectos debidamente concebidos en los temas que he señalado y muchos otros. Y digo proyectos debidamente concebidos porque yo tengo mis reservas sobre la capacidad legislativa del Parlamento en los últimos tiempos. Antes nos llenaron con una serie de normas que antes que clarificar el ordenamiento jurídico crearon un caos.
Luego hay actitudes para dar tiempo al tiempo, para que nos vayamos olvidando de los temas que han escandalizado al país. Mire usted, en estos últimos días supimos de la resolución para que hayan juicios políticos, pero recién de última data como que empieza el juicio político, lo que quiere significar que no hay el empeño de esclarecimiento de estos hechos, empeño de esclarecimiento que no debe pretender tapar lo que ha ocurrido, porque a estas horas del partido ese propósito es inútil, dado que han venido torrentes de información, particularmente desde Brasil y desde los Estados Unidos. Doctor Dávila, usted se mantiene en la idea, esto lo destaca el importante rotativo de esta mañana, me parece que es El Comercio. En el diario El Comercio usted hace un destaque, dice Pablo Dávila se mantiene en idea de que todas las autoridades se sometan al proceso en conjunto, con excepciones coyunturales. ¿Qué queremos, con esto, qué queremos explicar, doctor Dávila? Básicamente hay algunos temas que inciden en el día a día del país. Ejemplo, lo que estamos viviendo con la Fiscalía. Ese es un tema prioritario que el Consejo tiene que asumir. ¿Qué estamos viviendo con la Fiscalía, doctor Dávila? La Fiscalía en las últimas 2 semanas ha sido objeto de un claro proceso de análisis y de discusión sobre la probidad en el ejercicio de las funciones en función de los audios que fueron develados con el expresidente de la Asamblea Nacional. Un proceso masivo de reclamos. Absolutamente. Entonces, ese es un tema que el Consejo tiene que asumirlo y como el día de ayer conoce Gonzalo el país, nosotros hemos pedido ya a la Secretaría de Transparencia que inicie las investigaciones dentro del proceso que corresponde al fiscal. A eso me refiero yo con ciertos temas particulares que ameriten una reacción inmediata. Sin embargo, también creo que el país debe entender que nosotros debemos entrar en este proceso no solo por la obligación del tiempo, sino por las exigencias de tener todos los documentos y los elementos probatorios a la mano, con un proceso de evaluación lo más global posible, de tal manera que todas las personas sepan que están siendo consideradas y evaluadas inmediatamente, que aquí no hay una distinción de que empezamos con alguien y otro funcionario público pueda pensar, bueno, a mí me van a evaluar dentro de 5, de 6 meses, no tengo ningún apuro. Aquí el mensaje es todo el mundo va a ser evaluado inmediatamente. Evidentemente dentro del Consejo tenemos que estructurar los equipos de rigor, pero claro, en todo proceso se requiere siempre una línea de acción que nosotros internamente tendremos que definir para hacer las cosas eficientemente. En la nación peruana, respetable vecino de nuestra comunidad latinoamericana, se ha producido por el tema de Odebrecht, capítulo excepcional y negativo de la historia latinoamericana. Por las coimas de Odebrecht tumban a un presidente. Ha tenido la voluntad política, la dignidad, incluso no obstante las circunstancias. Pedro Pablo Kuczynski, el mandatario peruano, de anticipar su renuncia, diciendo: yo no puedo impedir, no puedo ser un escollo, un estorbo dentro de un proceso masivo que reclama la gente, que reclaman mis compatriotas. Y por el futuro del país yo más bien renuncio. Una actitud ciertamente relevante. Nosotros, en cambio, queremos sustentar a los estamentos pecadores dentro de sus funciones. Entonces, la esperanza que tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana, transitorio, mire que es transitorio, doctor Dávila, y los plazos se van cumpliendo con la velocidad de rayo. Sí, lamentablemente el tiempo vuela. Entonces, hay entidades que deben ser sus funcionarios principales relevados, porque está el ojo crítico de la ciudadanía tras ellos, pero siguen en las suyas.
y siguen de pronto engañando al resto de la comunidad fiscalizadora, en donde cae naturalmente el consejo del cual usted honra con su presencia. Sí, Gonzalo, Sí me entiende lo que quiero decirle con todo respeto al consejo y a usted. Claro que sí. El consejo, cada uno de sus miembros, estamos claros, Gonzalo, de la gran responsabilidad que tenemos en nuestros hombros. Y parte de esa responsabilidad indudablemente está en ejercer estas funciones de la forma más ágil posible. Pero quisiera insistir en un elemento que es importante para que el país comprenda que esta responsabilidad tiene que hacerse bien. Nosotros, por mandato del anexo 3, tenemos la obligación de cesar en funciones de aquellas personas que fruto de la evaluación deban ser cesadas, pero respetando un debido proceso, el derecho a la defensa y generando una audiencia pública. El país puede estar seguro, Gonzalo, usted puede estar seguro que nosotros haremos esto, que es lo que nos manda el anexo, y lo haremos de la manera más ágil posible porque estamos absolutamente conscientes de que el país necesita, añora inmediatamente hacer una transformación y una reinstitucionalización del Estado. Estamos en ese trabajo. Yo quisiera reiterar algo que me parece importante. Usted mencionaba algo sobre el tiempo que puede tomar el apoyo de Naciones Unidas. Ayer fuimos capaces de presentar ya una serie de indicadores con un primer pronunciamiento de Naciones Unidas indicando que el trabajo que ha hecho el Consejo, que se le remitió a las Naciones Unidas, a 2 oficinas independientes, al menos está en el contexto y mostrando congruencia con los estándares internacionales de evaluación. Eso creo que ya es una garantía para el país, Gonzalo. Creo que se puede saber que el trabajo que estamos haciendo, primero, es rápido, ágil, y segundo, que ya vamos trabajando de la mano con principios obviamente internacionales que nos permitan asegurar al país los mejores resultados. El tema de la Fiscalía, para apurar, ¿cómo podría configurarse en la acción del Consejo de Participación Ciudadana? Le pregunto, doctor Medina. No sé si esté clara mi inquietud. Sí, creo que hay que enfatizar la condición de transitoriedad del Consejo de Participación Ciudadana, que está urgido por el tiempo, que tiene 6 meses para evaluar y, si hay cesación, implementar, así se dice ahora, implementar los procesos de selección de las nuevas autoridades. Y 6 meses resulta para este efecto del todo insuficiente. Por eso es que yo creo que necesariamente va a tener que establecer ciertas prioridades en cuanto a la gravedad de los acontecimientos que han ocurrido en la historia contemporánea de nuestro país. El tema de la fiscalía, el tema de la justicia en general, el tema de la contratación pública. El principal informante de la contratación pública no sería Carlos, el excontralor general del Estado, para que el Consejo, con todo el entorno de adhesión de la sociedad ecuatoriana, emprenda diligencias ante las autoridades norteamericanas para pedir la extradición de Carlos Polis, el excontralor general del Estado, que tiene todos los documentos que él alcanzó a sacarlos del país, muchos de los cuales solo ha dejado copias, y una xerografía no tiene valor ni siquiera jurídico. Y ese es un conflicto que tienen en este momento los investigadores o auditores de la Contraloría. ¿Qué le parece a usted, doctor? Aparte de lo curioso que resulta el manejo de los documentos públicos, que por ninguna razón deberían salir
del espacio de las instituciones. Del espacio de las instituciones. Hay que pensar que uno de los mecanismos en aras de combatir este fenómeno lacerante de la corrupción podría ser la traída del personaje al que usted se ha referido, Gonzalo, y de otros que pudiesen estar en la misma situación. Pero todo y esto requiere de la cooperación interinstitucional. El Consejo va a tener que tomar medidas para sensibilizar a todos los órganos del poder público para que coadyuven diligentemente en el propósito de ese Consejo. Porque cuando de la extradición se trata, ya es la función judicial y particularmente la Corte Nacional la que tiene que ver en esta materia. Estamos simplemente ejemplificando. En este país, pues naturalmente, como que se ha perdido aquello que se llama la sensibilidad ética. Así es. Las delicadezas. Exacto. Aquí en este país no aspiramos que ocurra la renuncia de casi nadie o de nadie, como ha ocurrido en el Perú, como ocurrió en el Paraguay o en el Uruguay, con el vicepresidente que le acusaron que ha gastado con la libreta, con la, ¿cómo se llama ese instrumento para los gastos? $5,000, $6,000. Con la tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito. Eso motivó la renuncia. Aquí no hemos visto ese mismo grado de sensibilidad. Por eso es que el Consejo de Participación va a tener que activar el funcionamiento oportuno de todos los órganos de la función del Estado, porque el Consejo no puede tampoco hacer todo, pues. La Contraloría no puede sustraerse de su tarea de fiscalizar. La Fiscalía no puede sustraerse de su tarea de investigar sus delitos. La Procuraduría General del Estado debe ser activa en el empeño de recaudar los dineros mal habidos a través de la intervención diligente en los procesos que tienen que ver con el manejo de la cosa pública. Asimismo, reitero, estoy señalando ejemplos, porque hay casi todas las instituciones del Estado tienen que intervenir en este empeño, que yo le daría un nombre simple: restauración del Estado de Derecho. Yo apoyé entusiastamente la consulta popular, no obstante las debilidades en la redacción, porque sigo creyendo que era una ventana. Habría querido que sea una puerta muy ancha, pero sí una ventana hacia el restablecimiento del Estado de Derecho, que significa fundamentalmente vigencia de la ley, ejercicio del poder público conforme a normas jurídicas, independencia de las funciones del Estado, rendición de cuentas. Este restablecimiento, esta restauración del Estado de Derecho en nuestro país, creo que debe ser la bandera del momento histórico que estamos viviendo. ¿Cómo poder ayudarles, señor doctor Dávila, al Consejo de Participación Ciudadana y a lo cuidadoso que son ustedes, porque son unos caballeros de buen vivir? Usted sabe los renglones de respeto que mantiene con rigor el presidente de la comisión, que ustedes son parte.
El resto de integrantes también son gente muy delicada. Un coronel Hernández no da un paso a lo militar, no da un paso que no sea autorizado, digamos, por la ley, la Constitución y el sentido común de respeto. Pero así no vamos a ninguna parte. Lamentablemente, este Consejo tiene que sacudirse de la anomia y de la suerte de estas cortinas de humo cuyos fabricantes son los que están en estos organismos del Estado, el fiscal, el procurador, estos defensores del pueblo, del público, estos administradores de las elecciones, estos miembros de la Corte Constitucional. ¿Qué más ejemplo de adhesión a todas las prebendas que estamos descubriendo ha tenido el gobierno de Correa? Y no solamente por mencionar al expresidente, sino de todo un estamento que ha perjudicado al país. Gigantesco estamento, gigantesco estamento. Entonces, toda esta institucionalidad, doctor Dávila, que ellos crearon en esta franquicia, que compraron en el fidelismo, que fueron y le perfeccionaron en Sao Paulo y que vinieron y aplicaron en todos los países de América Latina, y por eso y engañaron a la gente, obviamente, y la gente se entusiasmó, dijo, tal vez con esta metodología vamos a cambiar nuestra situación de pobreza. Y vea usted en lo que ha quedado. Entonces, en este Consejo hemos depositado toda nuestra esperanza, pero para hacer acciones más contundentes y más rápidas. Entonces, la pregunta es, si vamos a analizar función por función, funcionario por funcionario, nos va a faltar los 180 días que tenemos para el efecto. Entonces, la evaluación de estos altos dignatarios en esto se va a consumir el tiempo y no vamos a llegar absolutamente a nada. No cabría un escogitamiento, doctor Dávila, de los pilares donde las fallas tectónicas de la institucionalidad ecuatoriana y del rigor ético que la Constitución demanda y la gente demuestra que está angustiada y que quiere que cambie. ¿No creen ustedes que tienen que dar o inventar una salida más vigorosa a este asunto y decirles, señores, les damos la última oportunidad? Los que se crean con pecados o nosotros les indiciemos con pecados, con descuidos, con falta de voluntad para cumplir con las normas, las leyes, hagan el favor de hacerlo del presidente Kuczynski. Claro, dejen al país en condiciones de reestructurar, digamos, su institucionalidad. ¿Usted cree que hay valores dentro de todos los componentes de este gran estamento administrativo del país a esta hora para que se hagan eco de este clamor de este periodista que acaba de inventar una cosa imposible, pero que por lo menos lo cita, ¿no? Qué bueno sería unos Kuczynskis por doquier, por ponerlo en esos términos. Perdone, doctor Dávila, es que uno entre en desespero y cuando ya estén en vísperas de que ustedes se vayan, yo no quiero que todo el mundo les indicien como que han contribuido más bien al olvido generalizado y a la impunidad, que es lo que más nos atormenta. La impunidad, la impunidad. Este Consejo tiene que terminar guerra a la impunidad. No sé con qué acciones. Me permito pensar así, doctor Dávila. Qué duro le estoy. Todos deben estar complicados con estas funciones, pero que va a honrarles toda la vida, inclusive a sus hijitos,
me refiero a usted, Pablo, a los hijos y nietos de los otros respetables dignatarios, pero le estoy animando a tomar acciones más vigorosas, a no estar oyendo a ningún alcalde, a ningún comprometido con grandes ligas empresariales ni grandes ligas politiqueras. No, con independencia, pero fiel al mandato que de alguna manera prima de este momento de parte del pueblo ecuatoriano. Perdona mi retórica, pero las preguntas en mi estilo periodístico son así. Le pido 1000 disculpas al público y a usted, doctor Dávila, pero me angustia la nación, pues. La queremos mucho. Gonzalo, más bien yo le agradezco la reflexión. Creo que es necesaria para el país. Déjeme igual que usted ser lo más enfático que puedo en dar una garantía al Ecuador. Quizás ni nosotros mismos en el ejercicio de este cargo hemos podido evidenciar con total claridad la magnitud de todos los temas y el alcance de todos los temas. Cada día sale algo nuevo, cada día nos damos cuenta de cuán enquistada está en la administración pública los actos de corrupción. El doctor Medina culminó una intervención anterior haciendo referencia al Estado de Derecho. Déjeme tomar esa reflexión para poder también yo plantear lo que creo es fundamental en este proceso. Demostrarle al Ecuador que existe un nuevo consejo, aunque sea transitorio, capaz, después de muchos años de violación de norma, de violación de la seguridad jurídica, de violación de derechos, de considerar culpables a una serie de personas inocentes, de crear y construir enemigos en la prensa, en los empresarios, en los sindicatos. Hoy en día, el Consejo Transitorio, más allá de la cesación de funciones, más allá de la evaluación, más allá de los casos particulares de investigación, más allá de las políticas públicas, más allá de los proyectos de reforma, hoy en día tenemos la oportunidad de frente declararle la guerra al verdadero enemigo de este país, que es la corrupción. Y que no le quepa duda al país, Gonzalo, que no le quepa la menor duda de que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo con toda la convicción que honra a las personas que integran ese consejo, entre las cuales yo humilde y orgullosamente me siento incluido. Eso no va a pasar. Tomo también un poco el ejemplo que ustedes comentaban sobre la renuncia. Y quiero con esto reflexionar sobre lo importante que representa hacer bien este trabajo. El día de hoy, Gonzalo, yo entiendo, acepto, porque es una presión en nuestros hombros, que el país urge por resultados inmediatos. Pero el día de mañana, Gonzalo, nosotros no estamos llenos, como usted ha dicho, de Kuczynskis, gente con al menos la menor sensibilidad ética para renunciar o reconocer que el pueblo le dice hasta aquí llegó. Estamos llenos de gentes que al menor intento de consulta popular se fueron a la Corte Interamericana, a la Convención Interamericana, a presentar acciones en contra del proceso constitucional, no de una acción administrativa del Consejo Transitorio, de la consulta. Ese es el nivel de personas que han estado enquistadas en los organismos de control. Si eso hicieron antes, desconociendo todo el peso del máximo elemento de representación de la democracia directa, Gonzalo, reflexionemos qué es lo que van a hacer en 2 o 3 meses cuando nosotros tomemos las decisiones de cesación, que las vamos a tomar. Las vamos a tomar y las vamos a tomar a tiempo. Pero estamos conscientes que nuestro trabajo tendrá un efecto directo en la institucionalización o desinstitucionalización del Estado. No podemos corrernos el riesgo de abrir el margen, por pequeño que sea, para darle pie a estas personas para que el día de mañana desconozcan o quieran desconocer lo que el país ha hecho. La política es traicionera, Gonzalo. Por eso hay que actuar con juridicidad. Por eso hay que actuar con una convicción de ley, pero que no le quepa duda, Gonzalo,
de que nosotros estamos conscientes de este balance tan sensible que tenemos que hacer entre responder al clamor ciudadano urgente, transmitido a través de los medios de comunicación, pero hacerlo de la manera correcta para que el Estado el día de mañana no enfrente más problemas de lo que ya estamos haciendo ahora. Ese es el compromiso que tiene el Consejo, ese es mi compromiso personal y estaré aquí las veces que sean necesarias para reflexionar de esta manera y reflexionar al final, espero yo, diciendo con claridad, cumplimos nuestro trabajo. Muchas gracias, doctor Dávila, muchas gracias, doctor Medina. Seguimos buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de